Hola amigos, estamos en un nuevo programa de Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañe. Y antes que nada vamos a pedir al Espíritu Santo que sea Él quien conduzca este programa a través mío, que sea Él quien ponga las palabras en mi boca para que cada palabra llegue y transforme cada uno de nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, que hable lo que tenga que hablar y cómo hacerlo, que calle lo que deba callar y cómo debo callar, y que obre como debo hacerlo para la gloria del Padre, el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para poder escuchar, memoria para poder retener, capacidad para poder entender, gracia y eficacia para saber transmitir. Ilumíname para empezar, guíame para progresar y perfeccióname al terminar. Que así sea siempre y en ti espero, porque tú eres el amor del Padre, del Hijo y del mío también. Y a ti, Madre Santa, Madre amada, te pedimos que a cada uno de nosotros nos tomes de la mano y nos conduzca a tu Hijo Jesús. Y te decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y hoy vamos a hablar de las preocupaciones, porque a veces eso altera nuestra vida, nos quita la paz, no nos deja dormir y terminamos apartándonos de Dios. ¿Por qué? Porque en vez de rezar, en vez de acercarnos a Dios, el problema nos gana. Entonces es tan importante, ¿verdad? Quien más, quien menos tiene problemas, pero los problemas se solucionan y se resuelven a través de la fe, acercándose a Dios y aprendiendo a vivir en la presencia de Dios, tomando sus fuerzas. Dice en el capítulo 1 de las cartas a los romanos, la palabra de Dios es fuerza de Dios. Y nosotros necesitamos esa fuerza de Dios todos los días. ¿Por qué? Porque quien más, quien menos tiene problemas, quien más, quien menos tiene preocupaciones. Y a veces hay personas que ni siquiera no tienen problemas, pero sí se preocupan. Entonces, buscar qué dice la palabra de Dios al respecto. Fíjense que la palabra de Dios nos enseña que a veces el ser humano se pierde detrás de las cosas materiales. Y por supuesto que encuentra preocupaciones por todos lados. Pero el Señor nos llama a no solamente no amontonar riquezas, dice, donde en la tierra donde se echan a perder porque la polilla y el polvo las destruyen, donde los ladrones asaltan y roban, acumulen tesoros en el cielo, donde no se echan a perder, ni las polillas las destruyen, ni los ladrones pueden asaltar o robar. Pues donde están tus riquezas, ahí está tu corazón. Entonces lo primero que tenemos que analizar para entrar dentro del tema de las preocupaciones es: ¿está Dios en mi vida y en mi corazón? No es casualidad que hoy estés viendo este programa. Siempre Dios tiene algo que decirnos y Dios nos habla a todos, absolutamente a todos, a través de su palabra. Y no es que esté mal amontonar o tener cosas materiales, solo que eso no tiene que estar en el primer lugar de nuestra vida. Nuestra mayor riqueza, nuestro mayor tesoro está en la palabra de Dios. Esta palabra de Dios que conocemos, esta palabra de Dios que pasa a ser lo que guía nuestra vida, lo que nos lleva hacia Dios, lo que prepara nuestra vida a la salvación y que nos marca ese camino que tenemos que recorrer todos los días. Ese es nuestro tesoro. Las cosas materiales van y vienen.
Pero cuando en tu corazón está Dios, porque le abriste las puertas de tu interior, porque quisiste que Él sea parte de tu vida, porque Dios tiene que ser lo más importante en nuestra vida. Si nos vamos al primer mandamiento, dice amor a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Entonces, ¿está Dios o no presente en nuestras vidas en todo momento? A veces queremos que Dios solucione todos nuestros problemas y por eso se le busca. Pero, ¿será que solo por eso se lo busca? Dios tiene que ser nuestra vida. Dios tiene que ser lo más importante en nuestro existir. Y nosotros no debemos apartarnos de Él. Por eso, que tengas cosas materiales, y está bien, dice en Eclesiástico Siracide, hijo mío, si tienes con qué, date buena vida, pero no te olvides de dar ofrendas generosas. Por eso es importante siempre tener en cuenta a los demás, las necesidades de los demás, cuánto puedo ayudar. Y a veces la persona dice, es que yo ni con lo que gano puedo subsistir. Ok, pero a lo mejor puedes dar amor. Eso se puede. Puedes dar de tu tiempo. Yo aprendí en tantos años de conocer la palabra de Dios que al ser humano le es mucho más fácil dar materialmente que dar de su tiempo, que dar amor. Eso le cuesta más a la persona. Entonces, acá nos habla que entendamos que lo principal en nuestra vida tiene que ser o debe ser Dios. Pero nosotros también tenemos que querer tenerle en nuestra vida, en nuestro corazón. Nosotros también tenemos que obedecer a Dios y mantenernos en esa fidelidad a Dios e ir cumpliendo todo lo que Él nos enseña en su palabra y nos enseña con tanto amor para que Él transforme nuestra vida. Nuestra vida que queremos que sea de paz. Nuestra vida que queremos que sea una vida donde podamos disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Pero si nosotros también no cumplimos lo que Él nos pide y nos terminamos apartando de Dios, entonces Dios nos quiere regalar sus bendiciones. Pero esas bendiciones muchas veces se pierden porque la persona no la toma. Por eso, para poder llegar a Dios, necesitamos darle siempre ese primer lugar en nuestra vida. Y entender que necesitamos de Dios. Jesús nos dice en el Evangelio de San Juan, dice, ¿verdad? Sin mí nada pueden hacer. Necesitamos de Dios para no preocuparnos, sino para aprender a ocuparnos antes que preocuparnos. Porque finalmente cuando uno analiza la preocupación, uno dice, ¿qué resuelvo? Pero con la preocupación, el ser humano se desgasta. ¿Resolviste algo? Nada. Pero te desgastaste emocionalmente, intelectualmente. Por eso la preocupación cansa. Pero cansa al punto de que encierra a la mente en un problema y la persona no puede dormir, no puede pensar en otra cosa, solamente habla de eso y te va desgastando en tu parte física, en tu parte intelectual y también en tu parte emocional y espiritual. Pero si recurrís a Dios y cargas tu espíritu con la palabra de Dios, si aprendés a confiar en Dios y empezás a crecer en la fe, y se crece en la fe con las experiencias espirituales, entonces aprendemos a poner cada situación a los pies de Cristo. Aprendemos a entender que debemos confiar en Él. Aprendemos a comunicarnos con Él entrando en oración y aprendiendo a descansar en Él. Y ahí la cosa cambia.
porque ya la preocupación no nos gana, porque el que está por encima de ese problema que tenés es Dios. Y Dios tiene una solución para cada problema que tenemos. Eso está claro en la Biblia. Él tiene una salida para cada cosa que permite que llegue a nuestra vida. Fíjense que no viene ningún mal de Dios. Todo mal siempre llega de nuestros pecados, de los males que hemos cometido. Ahora, muchas veces tu preocupación está por tal situación que está viviendo tu hija o tu hijo. Entonces, obviamente, escapa a tus manos. No es de tu pecado. No es algo que pudiste haber hecho mal. Pero tenemos que aprender a clamar a Dios. Dice el Salmo 34, clamé a Dios y me dio una respuesta. Y me libró de todos mis temores. Por eso tenemos que aprender a estar siempre en contacto con Dios, con la seguridad que Él siempre nos escucha y que Él tiene una puerta de salida para cada situación que nosotros vivamos. Él no nos abandona nunca. Ese es nuestro Dios, el que nos ama, el que está atento a cada problema o a cada situación que vivimos, pero el que quiere vivir en nuestro corazón, el que quiere guiar nuestra vida y el que quiere que nunca nos apartemos de Él. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad. Farmacia Panambiverá. Recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Ubapobó, esquina Atirá, en el centro mismo del barrio San Pablo. Teléfono 021 52 1070. Farmacia Panambiverá.
Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando de las preocupaciones y les decía que eso aparece también en la palabra de Dios en los evangelios. En el capítulo 6 del Evangelio de San Mateo nos habla de poner la confianza en Dios y no en las cosas materiales. Porque muchas veces la persona está preocupada por qué va a comer, porque le alcance el alquiler o para pagar las deudas que tiene, ¿verdad? Entonces, ¿a quién debemos recurrir? A Dios. Primero, obviamente tenemos que trabajar porque dice también la Biblia, ¿verdad? Que el que trabaja tiene derecho a comer. Entonces te pide que entres dentro del trabajo honesto. La honestidad, sumamente importante. ¿Por qué? Porque hoy lamentablemente vivimos en un mundo donde hay o vemos mucha corrupción. Vemos gente que se aparta de Dios, gente que obra contrario al querer de Dios. Y eso va en contra de los mandamientos. Eso agrega al prójimo. Eso, por sobre todas las cosas, agrega el amor a Dios. Porque si nosotros le amamos a Dios, no vamos a hacer mal al prójimo. ¿Quién es el prójimo? Nuestro próximo. Todas las personas que Dios permite que lleguen a nuestra vida. Dice San Juan en sus cartas, en el capítulo 1 de Juan, capítulo 4, versículo 20 al 21. Ustedes dicen que aman a Dios, a quien no ven, y no aman al prójimo, a quien ven. Mentirosos. Amen primero al prójimo, a quien ven, y ahí estarán amando a Dios, a quien no ven. Por eso es clara la palabra de Dios de que la corrupción no va con Dios, la usura no va con Dios, y todo eso va directo al mandamiento no robar. Entonces, si nos vamos a qué dice la palabra de Dios, dice: ningún servidor, y nosotros tenemos que ser servidores de Dios, puede quedarse con dos patrones, porque verá con malos ojos al primero y amará al otro, o bien preferirá al primero y no le gustará al segundo. Es imposible servir al mismo tiempo a Dios y a la riqueza. ¿Quién está primero en tu corazón? Es la pregunta. ¿Está el amor a Dios por sobre todas las cosas? Porque acá te dice, si las riquezas están o iguales o más importantes que Dios, estás equivocado en el camino. No se puede servir. Nosotros somos servidores. Jesús nos enseñó en el Evangelio claramente cuando vino de que Él vino no para ser servido, sino para servir. Entonces, Él es nuestro maestro de vida y nosotros tenemos que imitarle a Jesús, ponernos al servicio de los demás. Pero si a mí me manda, me dirige lo material, si para mí la plata es más importante que todo lo espiritual, entonces estoy en un camino equivocado. Por eso les digo, dice Jesús, no anden preocupados por la vida, qué vamos a comer, ni por su cuerpo, qué ropa nos pondremos. ¿No es más la vida que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren cómo las aves del cielo no siembran, ni cosechan, ni guardan en bodegas, y el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes más que las aves? Es tan lindo analizar cuando Jesús nos dice esto, ¿verdad? Que los pajaritos tienen que comer todos los días y son simples animalitos, no tienen espíritu. Nosotros somos hijos de Dios y Él no va a permitir que nos falte. Pero nosotros tenemos que recurrir ¿a quién? A nuestro proveedor en el espíritu, en la mente y en el cuerpo, que es Dios. Por eso nos dice que no nos preocupemos. ¿Cuáles son las dos preocupaciones básicas del ser humano? La parte material de tener alimento y la parte material de tener con qué vestirse. Y ustedes se preocupan por eso. Y acaso dice, no es más la vida que el alimento. Entonces, ¿serás que sos consciente
que cuando nosotros transgredimos los mandamientos de Dios, nosotros afectamos nuestra vida, porque nosotros estamos dañando nuestra vida espiritual, que es la que nos une a Dios. Por eso el pecado es malísimo y por eso es gravísimo. ¿De quién es el pecado? El pecado siempre es del diablo. Es de aquel que es dueño del mundo, nos dice la palabra de Dios. ¿Y a qué viene el diablo? En el capítulo 10, el Evangelio de San Juan, versículo 10, dice, el diablo viene a robar, a matar y a destruir. Sin embargo, dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Qué es lo que roba el diablo? Primero tu paz. Y ahí entra la preocupación. Roba tu paz. Y tu mente comienza por miles de lados ver cómo solucionar ese problema sin Dios. Sin Dios, ahí está el problema. Cuando Dios no está presente. Entonces viene la tentación en esa debilidad que puedas tener, que podamos tener, me incluyo. Y el diablo lo que quiere es que nosotros caigamos en el pecado. ¿Para qué? Para romper nuestro relacionamiento con Dios, para matar nuestro espíritu. Al caer en el pecado nosotros nos apartamos de Dios. Y finalmente viene la destrucción de la persona. Si ¿quién nos protege? ¿Quién es el que cuida de nosotros? Dios. Y si nosotros nos apartamos de Dios porque preferimos pecar, porque preferimos hacer las cosas de acuerdo a nuestro criterio y no nos interesa a Dios, nosotros estamos alejándonos de Dios. ¿Dios se aleja de nosotros? No, Dios está siempre dispuesto y esperándonos a que nosotros volvamos. Pero el problema no es Dios, el problema es el ser humano, el problema somos nosotros que optamos por el mal. Entonces toda preocupación te quita la alegría, te quita la paz, te quita la tranquilidad. Toda preocupación te encierra en ese problema y tu única solución es acudir al que te puede solucionar, que es Dios. ¿Qué hay imposible para Dios? Nada. Con Dios todo se puede. Ahora, Dios tiene sus tiempos. Dios por algo permite todas estas cosas. Dios no manda los males, eso ya lo repetimos 1000 veces. Dios no manda los males. Todo mal, y eso está escrito en la Sagrada Escritura, viene de nuestros malos deseos, viene de nuestros pecados, viene de las cosas malas que hicimos, como consecuencia, obviamente. Entonces, muchas veces Dios espera que nosotros decidamos salir, porque Dios no te obliga. Jesús propone, no impone, decía San Agustín. Entonces, propone que tengamos una vida con Él, propone que cambiemos, propone que comencemos a seguir este camino de salvación. Pero los que tenemos que hacer eso somos nosotros. Los que tenemos que decidir cambiar somos nosotros. Y esa práctica la hacemos nosotros, no la hace Dios. Por eso nos dice, ¿verdad? Él es nuestro Padre Celestial. ¿Será que no nos damos cuenta del valor que nosotros tenemos para Dios? Todos, absolutamente, todos los seres humanos, hasta ese más pecador, todos somos del interés de Dios. Dios quiere que todos nos salvemos, no algunos cuantos nomás. Dios quiere que todos nos salvemos. Ahora, nos dice claramente Jesús en la Escritura, muchos son los llamados, pocos los escogidos, porque no todos deciden hacer lo que Dios pide. No todos deciden renunciar al pecado. No todos deciden arrepentirse de los pecados. Y fíjense, darme cuenta que algo que estoy haciendo es pecado, es simple reconocimiento del pecado. No es lo mismo el reconocimiento del pecado que el arrepentimiento del pecado. El arrepentirse del pecado implica ese dolor del pecado
que sintió Pedro cuando le negó las 3 veces a Jesús. Él sintió el haber hecho lo contrario a lo que Jesús le decía. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender también, a arrepentirnos de lo malo que hacemos. Pero para poder sentir ese dolor del pecado necesitamos crecer en el amor a Dios. Porque cuando nosotros le amamos a alguien y hacemos algo que le dañó a esa persona, nos duele el corazón también, porque nos equivocamos e hicimos algo que agredió a alguien que amamos. Entonces ahí tenemos que entender ese amor que tenemos que tener por Dios, ese primer lugar de Dios en nuestra vida, para entender cuánto Dios nos ama y cómo Él nos mira aún con nuestros pecados, nos tiende la mano, nos invita a una vida con Él, a una conversión, que significa vivir de acuerdo a la versión de Dios y poder llegar a la salvación. Eso nos pide el Señor. Y que no nos preocupemos, sino que, como vamos a seguir viendo después, nos ocupemos. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando de las preocupaciones y estábamos leyendo una partecita del capítulo 6 del Evangelio de San Mateo, donde nos habla justamente de esas preocupaciones. Dice en el versículo 27, ¿quién de ustedes, por más que se preocupe, puede alargar su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen las flores del campo, que no trabajan ni tejen. Y yo les aseguro que ni Salomón, en el esplendor de su gloria, se vistió como una de esas flores. Y si Dios viste así a las flores del campo que hoy florecen y mañana se echan al fuego, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Y ahí radica el problema, en la falta de fe. Dios se quiere ocupar de nosotros, no preocupar por nosotros. Y dice, ¿por qué nosotros nos preocupamos? ¿Será que no nos damos cuenta de la grandeza de Dios, de quién es Dios, de cuánto nos ama Dios, de cómo Dios quiere darnos lo mejor a nosotros? Cómo Él nos va a permitir. Por eso tenemos que clamar a Dios, por eso tenemos que aprender a vivir en contacto con Dios. Tenemos que llenar nuestro espíritu de su presencia
hoy con este mundo terrible que estamos viviendo, no estamos para vivir sin Dios. Y Jesús nos enseña, manténganse siempre atentos y orando para no caer en la tentación. La tentación es el paso previo al pecado. Caíste en la tentación, te fuiste al pecado, ahí te apartaste de Dios y todo pecado tiene su consecuencia. Bien explica en el capítulo 5 de Eclesiásticos o Sirácides, nunca digas pequé y no me pasó nada porque todo pecado tiene su consecuencia. Entonces tenemos que entender que Dios no quiere que caigamos en el pecado. Y si caímos en el pecado, porque todos somos pecadores y todos caímos alguna vez, tenemos que darnos cuenta y arrepentirnos de nuestros pecados y volver a Dios. Entonces, ¿cuál es el primer paso? En vez de preocuparme, ocuparme, darme cuenta que ¿qué estoy haciendo mal? Hacer un profundo análisis de conciencia. Y les digo, pues muchas veces escuché, no, yo no tengo ningún pecado. Eso no es cierto. Todos somos pecadores. Todos nos equivocamos. La persona a veces piensa que no tiene pecado es porque nunca se detuvo a analizar su vida. De acuerdo a la palabra de Dios, todos somos pecadores. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, dice en el capítulo 8 del Evangelio de San Juan. Y se retiraron todos, comenzando por los más viejos, dice. Si cuando más edad tenemos, más pecado acumulado podemos tener. Por eso es importante el sacramento de la penitencia y la confesión. Hacer un buen análisis de conciencia. Hoy tenemos a disposición, porque todos, que más que menos, tiene celular o computadora. Es cuestión de entrar en Google y buscar análisis de conciencia. Y vas a encontrar pero un montón. Ponete a analizar qué estás haciendo mal. O buscar los 10 mandamientos y analizar mandamiento por mandamiento. Pero lo primero que tiene que estar es la sinceridad del corazón. Tenemos que ser conscientes y ser sinceros con nosotros mismos. No justificar los pecados. La justificación del pecado te lleva a no arrepentirte. Y no arrepentirte te lleva a apartarte de Dios y no vas a poder crecer en la fe. Por eso Jesús, acá cuando enseña, dice, no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe. Tenemos que creer en Dios, tenemos que aprender a confiar en Dios, tenemos que aprender a amar a Dios, a acercarnos a Él y saber que de Él nunca, pero nunca viene nada malo. Todo lo bueno viene de Dios. Y lo que Dios quiere es el bien absoluto para nuestras vidas. Por eso continúa diciendo, ¿por qué pues tantas preocupaciones? ¿Qué vamos a comer o qué vamos a beber o con qué nos vestiremos? Los que no conocen a Dios se preocupan por esas cosas. Y ahí está el grave problema. No le conocemos a Dios profundamente. ¿Y cómo se le conoce a Dios? A través de su palabra. Busca en este canal, tenés varios cursos de Biblia en diferentes horarios. Aprende a conocerle a Dios. Agarrá, busca una Biblia, abrí los evangelios, lee, medita, analiza, pedile al Espíritu Santo que te muestre. Tantas cosas encontramos que no sabemos cuando aprendemos la palabra de Dios. Y a veces pensamos que sabemos todo porque quizás nos hemos criado en un colegio religioso. Pero en realidad, después que conocemos la palabra de Dios, nos damos cuenta de que esta palabra es una fuente inagotable de sabiduría de Dios. No aprendemos nunca todo. Tenemos toda la vida para que esa sabiduría vaya llegando a nuestro conocimiento, a nuestro entendimiento. Y por eso es importante siempre que vamos a leer la Sagrada Escritura pedirle al Espíritu Santo que sea el quien nos ilumine. Pero a medida que le conocemos a Dios, empezamos a experimentar con Dios y clamamos a Él. Y Él nos responde con amor. Siempre nos muestra sus respuestas. Y nunca creas que son coincidencias, sino, como dice un sacerdote amigo mío, son diosidencias. Dios responde.
Las coincidencias para Dios no existen. Dios responde a nuestro pedido, a nuestra oración y te muestra su presencia. Él está mucho más cerca de lo que nosotros nos podemos imaginar. Por eso dice San Pablo en las cartas a los filipenses: alégrense, alégrense, y que sea tal la alegría en su vida que todos lo puedan notar. El Señor está mucho más cerca de lo que te puedas imaginar. Está una oración, está un clamor, ahí está Dios, está con nosotros. Y la pregunta es: ¿por qué muchas veces el ser humano busca resolver sus problemas prescindiendo de Dios, cuando lo que tenemos que hacer es clamar a Dios, acudir a Él con condición de humildad? Esto es sumamente importante. Tenemos que ser humildes, darnos cuenta que necesitamos de Dios, darnos cuenta que sin Él no podemos hacer nada y que nuestra vida sin Dios es una vida vacía. Nuestro espíritu se seca como ramas secas. ¿Y para qué sirve la rama seca? Para tirarla en el fuego, dice la Biblia. Porque realmente para hacer una fogata buscamos leña, ramas secas. Nosotros tenemos que aprender a ser, como dice en el Salmo 1, como árbol plantado junto al río, que tiene su follaje siempre verde. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo de Dios. Tenemos que estar con Él, servirle a Él, obedecerle a Él y nunca, pero nunca apartarnos de su presencia. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Farmacia Panambiverá. Recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Ivapobó, esquina Atirá, en el centro mismo del barrio San Pablo. Teléfono 021 52 1070. Farmacia Panambiverá. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad.
Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Bueno, estábamos hablando sobre las preocupaciones y les estaba leyendo una partecita del Evangelio de San Mateo, capítulo 6. Entonces dice, los que no conocen a Dios se preocupan por esas cosas, pero el Padre de ustedes saben que necesitan todo eso. Por lo tanto, busquen primero el reino y todo lo bueno que éste supone, y esas cosas vendrán por añadidura. Qué hermosas estas palabras. Dios sabe lo que nosotros necesitamos, Dios sabe lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. De hecho, dice el Salmo 139, Dios lo sabe todo. Nada se le escapa a Dios. Todo conoce tus sentimientos, tus heridas, tus dificultades, tus preocupaciones, tu esfuerzo. Dios sabe todo. Pero Él espera que nosotros acudamos a Él. Por eso nos dice que nosotros tenemos que buscar a Dios. Busquen primero. No dice busquen nomás en algún momento de tu vida cuando se les ocurra. No. Lo primero en la vida que tenemos que hacer es buscar a Dios. Busquen primero el reino. ¿Y cuál es el reino? El reino es cuando Cristo pasa a ser el Rey de nuestra vida. Por eso es Cristo Rey. Cuando Dios está en nuestra vida, en nuestro corazón. Cuando nuestro espíritu guía a nuestra mente y a nuestro cuerpo. Busquen el reino. Por eso Jesús nos decía, el reino de Dios no es algo que se pueda verificar. No digan está aquí o está allá. Está en medio de usted, está en nosotros. Cuando cada uno de nosotros le da ese lugar principal a Dios en su vida, en nuestro corazón, ahí está Dios. Ahí está ese reino de Dios, porque Cristo pasó a ser el Rey en tu vida. Es Dios quien va a dirigir tu vida, porque Jesús bien nos enseñó. Él hace lo que dice el Padre. Claramente está en los evangelios. Entonces, ¿quién nos va a dirigir? Y Dios. Ese es el reino de Dios. Dice, busquen el reino de Dios. Y todo lo bueno que éste supone, que implica la justicia de Dios. La justicia nos llama a ser justos. No hagan con los otros lo que no quieren que se haga con ustedes. Nos llama a ser justos. Y el resto viene por añadidura. Porque cuando llega esa preocupación, te está marcando en tu vida que algo no está bien. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es acercarnos a Dios, buscar a Dios, obedecer a Dios y dejarnos moldear por Él. Con amor. Porque Dios siempre nos trata con amor. Y con amor nos va a mostrar aquellas cosas que nos estamos equivocando para que nosotros cambiemos. Hay tanto que tenemos que cambiar en cada una de nuestras vidas. Y a veces perdemos tiempo mirando la vida ajena, o juzgando, o criticando, o hasta condenando a los demás. Y tanto tenemos que cambiar, cada uno de nosotros. Por eso dice después, ni se preocupen por el día de mañana, pues el mañana se preocupará de sí mismo. Basta con las penas de cada día. Cada día tenemos que ocuparnos de hacer bien las cosas. Cada día. A veces estamos tan preocupados qué va a pasar dentro de un mes, qué va a pasar dentro de 15 días, qué va a pasar dentro de un año o 5 años o dentro de 20 años. No sabemos ni si vamos a vivir más tarde. Nadie sabe ni el día, ni la hora, ni el Hijo, dice, solo el Padre. Entonces tenemos que ocuparnos de cada día. Esto es muy importante, porque cuando vos te ocupás de hacer las cosas correctamente, el Señor va arreglando lo siguiente. Pero si vos estás preocupado o preocupada por solucionar el problema que encima escapa a tus manos, que no podés hacer nada porque por eso nomás te preocupás. Si estaba en tus manos no te iba a preocupar. Pero cuando vos te preocupás de lo que escapa a tus manos, lo que tenés que hacer es ocuparte de hacer lo correcto cada día. Y eso comienza con ir a Dios. Por eso dice, busquen el reino. Primero tengo que buscar a Dios, que Él sea el Rey de mi vida. Y cuando me acerco a Dios, lo primero que me voy a dar cuenta es de las cosas que estoy haciendo mal. Por eso hablábamos del sacramento, de la penitencia y de la confesión. Busquemos hacer una buena confesión. Es demasiado importante.
Es demasiado importante purificar nuestro espíritu, purificar nuestro interior. Porque es ahí, en ese estado de gracia, que el Señor viene a habitar en nuestra vida. A veces queremos que Dios venga cuando nosotros estamos llenos de pecado y nosotros no queremos cambiar nuestro pecado y no queremos cambiar nuestra vida. El Señor va a esperar. Pero tenemos que tener una conciencia clara. Ese o esos pecados que están en nuestra vida van a traer males a nuestra vida, sea temprano o tarde. Están las consecuencias inmediatas y están las mediatas, es decir, las que tardan pero llegan más y con muchísima fuerza. Entonces, ¿qué esperamos si el Señor nos muestra un camino que recorrer? ¿Qué esperamos para cambiar si realmente amamos a Dios? ¿Qué esperamos? Para ser justos, como el Señor nos enseñó. No hagan con los demás lo que no quieren que se haga con ustedes. Entonces busquemos vivir su palabra. Busquemos que Él sea el Rey de nuestra vida. Y toda preocupación va a disolverse porque va a pasar a ser ocupación. Y las cosas que escapan de nuestras manos, el Señor las va a solucionar. Tenemos que aprender a poner a sus pies, a confiar en Él, a creer en Él y a saber que por sobre todas las cosas Él nos ama y ve todo el esfuerzo que hacemos, todo cuanto procuramos y Él se ocupa de nuestras cosas. Por eso concluyo diciendo algo que le dijo a algún santo que no me acuerdo, pero decía: ocúpate de mis cosas, que de las tuyas me ocupo yo. Bueno, Señor, te damos gracias. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por la familia, gracias por la paz. Tú dijiste, Señor, vengan a mí todos aquellos que están cargados y agobiados, y yo los aliviaré. Y acudimos a ti, mi Dios, con todo aquello que hay en cada uno de nuestros corazones, con todas aquellas preocupaciones que escapan de nuestras manos para ponerlas a tus pies, sabiendo que tú nos amas inmensamente, que tú no nos abandonas nunca, que tú nos tomas de la mano, que tú nos sanas nuestras heridas y nos conduces al Padre. Gracias, mi Dios, por amarnos tanto. Gracias por no mirar nuestra condición de pecadores, sino por invitarnos a cambiar. Que tomemos el valor de cambiar nuestra vida, de cambiar nuestro corazón, de vivir tu palabra con obediencia y de no apartarnos nunca de ti. Bendícenos, mi Dios, bendice a nuestras familias y bendice a todas y cada una de las personas que están en nuestros corazones y en nuestras oraciones. Llénanos de tu paz y a donde nos vayamos, que obremos siempre como verdaderos hijos tuyos, demostrando en nuestro comportamiento que tú habitas en cada uno de nuestros corazones. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos en el próximo programa de Tiempo con Dios.